Moisés, el libertador, una historia épica del Éxodo, y el Señor dijo: He visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor, conozco su sufrimiento, he descendido para librarlos. Éxodo 3:7 al 8. Prólogo. El río que guarda secretos. Hay ríos que solo transportan agua, y hay ríos que transportan destinos. El Nilo era ambos. En sus orillas crecían los juncos más altos de África, y entre sus aguas vivían cocodrilos que no conocían la misericordia. Era un río sagrado para los egipcios, el alma líquida de su civilización, el latido de su imperio, y sin embargo, en aquella mañana particular, un río que no sabía que estaba a punto de cambiar el curso de la historia humana. Era el año 1300 antes de Cristo, aproximadamente. El sol de Egipto ya ardía a media mañana como una forja encendida sobre el desierto, y sobre las riberas del Nilo, entre los cañaverales que crecían densos y verdes a la orilla del agua, una mujer jalonaba el tiempo que le quedaba. No lloraba, ya no podía llorar más. Había agotado todas las lágrimas que un corazón puede producir en 3 meses. 3 meses exactos había mantenido en secreto aquella vida. 3 meses había tapado con telas la boca de su hijo cuando lloraba. 3 meses había dormido con el terror apretado en el pecho. 3 meses había vivido sabiendo que cualquier soldado, cualquier vecino, delatador, cualquier patrulla de la guardia del faraón podía aparecer en la puerta y llevarse a su bebé para ahogarlo en ese mismo río que ahora miraba. 3 meses, y hoy era el último día. Su nombre era Jochebed, y lo que estaba a punto de hacer era el acto más valiente y más desgarrador que un ser humano puede ejecutar: soltar. Parte 1. El niño del río. Capítulo 1. El decreto del miedo. Para entender a Moisés, primero hay que entender el terror. El faraón Ramsés, o quien fuera el monarca de aquella época, pues la historia y la fe convergen aquí en un punto que trasciende los archivos, no era un hombre estúpido. Era, en realidad, el contrario. Era un político brillante, un estratega formidable, un hombre que entendía el poder con la misma naturalidad con que un pez entiende el agua. Y por eso tenía miedo. Los hebreos habían llegado a Egipto como invitados siglos atrás, en tiempos de José, el soñador, el vendido, el que subió de la esclavitud al trono del visir. Llegaron como una familia numerosa y agradecida, 70 almas buscando sobrevivir una hambruna. Pero las generaciones pasaron, los patriarcas murieron, y esas 70 almas se convirtieron en cientos, luego en miles, luego en centenares de miles. El faraón miraba los números y sentía que el suelo bajo sus pies se movía, porque los hebreos no solo eran muchos, eran fuertes, eran resistentes, con una terquedad que desconcertaba a los capataces egipcios. Cuanto más los oprimían, más crecían. Era como intentar apagar fuego con aceite. Los ponían a fabricar ladrillos bajo el sol implacable, los obligaban a construir las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés, los golpeaban, los humillaban, los privaban de descanso, y ellos seguían multiplicándose. Y entonces el faraón tomó la decisión que solo toman los hombres que han confundido la crueldad con la inteligencia. Mandó llamar a las parteras hebreas. Sus nombres eran Sifrá y Puá, 2 mujeres que habían visto nacer más vida de la que nadie podría contar. Y el faraón les dio una orden en voz baja, como si el susurro hiciera al mandato menos monstruoso: cuando atiendas a las mujeres hebreas en el parto y veas que es niño, mátalo; si es niña, déjala vivir. Sifrá y Puá escucharon, asintieron, y salieron del palacio, y no obedecieron. Dijeron al faraón que las mujeres hebreas eran tan vigorosas que parían antes de que las parteras llegaran. Era una mentira pequeña contra un crimen enorme. El faraón, furioso, emitió entonces el decreto abierto, el decreto que no necesitaba susurros. Todo hijo varón nacido de mujer hebrea sería arrojado al Nilo. El río sagrado se convertiría en una tumba. Y fue en ese contexto
contexto de horror, mientras el llanto de las madres hebreas se mezclaba con el crujido de los látigos y el golpeteo de los mazos sobre los ladrillos, que nació un niño en la tribu de Leví. Su madre lo miró y supo, con esa certeza inexplicable que tienen las madres cuando algo en el universo ha cambiado de posición, que ese niño no era ordinario, que ese niño era extraordinario, que ese niño era peligroso para el mundo que lo quería matar, y decidió que el mundo tendría que esperar. Capítulo 2. La cesta. Jocabed era hábil con sus manos. Lo tenía que ser. Toda su vida había sido un ejercicio en hacer mucho con muy poco. Tardó varios días en construir la cesta. La tejió con juncos del Nilo, los mismos juncos que crecían a la orilla donde los niños jugaban, donde antes jugaban los niños, en los tiempos en que aún se les permitía jugar. La calafateó por dentro y por fuera con brea y alquitrán, creando un pequeño barco impermeable, una arca en miniatura. Era lo suficientemente grande para un bebé de 3 meses. Era lo suficientemente sólida para flotar. Era lo suficientemente pequeña para que la corriente la llevara y lo suficientemente visible para que alguien la encontrara. Eso era lo que Jocabed necesitaba creer, que alguien la encontraría, que el río que había tragado tantas vidas hebreas devolvería al menos una. La mañana en que llevó al niño al río, su hija mayor, Miriam, una muchacha de unos 12 años, con ojos de mujer en una cara de niña, la acompañó en silencio. No hacía falta hablar. Las dos sabían lo que significaba aquel momento. Jocabed envolvió al bebé en su mejor tela, la que guardaba para las ocasiones importantes. Lo besó en la frente durante tanto tiempo que el bebé se movió, impaciente con esa ternura desesperada. Luego lo colocó en la cesta. El niño no lloró. Más tarde, Miriam diría que ese silencio fue la primera señal, que el niño parecía entender, que había algo en sus ojos, esos ojos oscuros, enormes, tranquilos, que no era de un bebé ordinario. Jocabed empujó la cesta hacia el río, y la corriente la aceptó, y Jocabed no miró atrás, porque sabía que si miraba atrás no podría soltar. Miriam sí miró. Miriam siguió la cesta por la orilla, entre los juncos, invisible como una sombra, aguardando. La cesta flotó, suave, casi perezosamente, como si el río supiera que cargaba algo precioso. Flotó durante minutos que para Miriam fueron horas, y luego se detuvo, porque río arriba, donde los cañaverales cedían a una explanada de piedra blanca, la hija del faraón había bajado a bañarse. Capítulo 3. La princesa se llamaba Termutis, según algunas tradiciones, Bitia, según otras, pero su nombre importa menos que lo que hizo. Estaba rodeada de sus doncellas, cuando una de ellas señaló algo entre los juncos. La princesa frunció el ceño. Se acercó. Mandó a una de sus sirvientas a recoger la cesta. Cuando la abrió y vio al niño, el bebé la miró y lloró. Ese llanto, pequeño, urgente, completamente humano, derritió algo dentro de la princesa que los muros del palacio habían mantenido congelado durante años, porque la princesa era una mujer que había aprendido a no sentir demasiado. En el mundo del faraón, sentir demasiado era una debilidad que se explotaba, pero aquel llanto no era política, era vida pura. Es un niño hebreo, dijo una de sus doncellas, con un tono que era a la vez una advertencia y una pregunta. La princesa no respondió de inmediato, siguió mirando al bebé, y el bebé, como si hubiera calculado el momento exacto, dejó de llorar y la miró a ella con esos ojos enormes y oscuros y absolutamente tranquilos. Lo sé, dijo finalmente la princesa, y no dijo nada más. Pero en ese silencio estaba contenida toda su decisión. En ese momento, desde los juncos, Miriam salió, 12 años, descalza, con el corazón desbocado, ejecutando el plan que su madre había concebido con la precisión desesperada de quien no tiene nada que perder. ¿Quiere que vaya a buscar a una nodriza hebrea que críe al niño para usted?
La princesa la miró. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. No era tonta, pero había en esa niña, en esos ojos que pedían sin pedir, algo que le resultó imposible rechazar. «Ve», le dijo. Y Miriam corrió y trajo a Jocabed, y el faraón Ramsés, que había ordenado arrojar al río a todos los niños hebreos, sin saberlo, financió la crianza de quien vendría a destruir su imperio, en su propio palacio, a través de las manos de su propia hija. Hay ironías en la historia que solo pueden explicarse como diseño. La princesa llamó al niño Moisés, porque lo saqué de las aguas, y así comenzó todo. Creció entre columnas de mármol y estatuas de dioses con cabeza de animal. Creció aprendiendo a leer los jeroglíficos, a calcular los ángulos de las pirámides, a montar caballos árabes en el desierto al amanecer. Creció sabiendo el protocolo del palacio, cómo inclinarse ante el faraón, cómo sostener un cetro, cómo hablar con la autoridad de quien ha nacido o casi nacido para gobernar. Los tutores reales lo instruyeron en matemáticas, astronomía, medicina, estrategia militar. Los sacerdotes de Amón le enseñaron los misterios de los dioses egipcios. Los generales lo llevaban a los campos de entrenamiento, donde aprendió a manejar la espada, el arco y el carro de guerra. Era, en todos los sentidos externos, un príncipe egipcio, pero Jocabed había cumplido su parte del trato. Cada mañana, durante los años en que amamantó a su hijo antes de devolverlo al palacio, porque así era el acuerdo y el tiempo de nodriza fue breve pero suficiente, Jocabed le habló en hebreo, le habló de Abraham, de Isaac, de Jacob, le habló de las promesas, le habló de un Dios que no tenía forma de animal ni exigía sacrificios de niños. Un Dios que había prometido una tierra, un Dios que no había olvidado a su pueblo. ¿Recordaba Moisés esas palabras? Las almacenó en algún lugar profundo de su memoria, más allá del acceso consciente. No podemos saberlo. Lo que sí sabemos es que Moisés creció con una fisura en el centro de su identidad. Por fuera, príncipe de Egipto. Por dentro, algo que no terminaba de tener nombre. Una inquietud, una pregunta sin respuesta que regresaba en las noches cuando el palacio se quedaba en silencio y solo se escuchaba el murmullo del Nilo. ¿Quién soy? La pregunta más vieja del mundo, la pregunta que todos los grandes hombres de la historia han tenido que responder antes de convertirse en lo que estaban destinados a ser. Moisés tenía 30 años cuando la pregunta encontró, de golpe y de la peor manera posible, su primera respuesta. Fue un día ordinario que se volvió extraordinario de la manera en que las catástrofes suelen hacerlo. Sin aviso, Moisés había salido del perímetro del palacio. Lo hacía a veces, con esa inquietud que lo empujaba hacia los bordes de su mundo dorado, y se había adentrado en la zona donde los hebreos trabajaban. Lo que vio no era nuevo: las cuadrillas de esclavos cargando bloques de piedra bajo el sol vertical, los capataces con sus látigos, el polvo, el sudor, los cuerpos que se doblaban bajo pesos que no debían doblar cuerpos humanos. Pero ese día algo fue diferente. Un capataz egipcio estaba golpeando a un esclavo hebreo. No era inusual, era el pan de cada día en aquel mundo. Pero Moisés se detuvo y miró, y algo en lo que vio, el ángulo del golpe, el tamaño del hombre que caía, la manera en que el capataz levantaba el brazo una y otra vez con la indiferencia automática del que ha hecho eso demasiadas veces, encendió en su pecho una llama que no sabía que llevaba dentro. La llama tenía nombre, se llamaba reconocimiento. Ese hombre que cae soy yo, no en sentido literal, sino en el sentido más profundo. Ese hombre era de su sangre, era de su pueblo. Llevaba en su cuerpo el mismo origen que Moisés llevaba en el suyo, aunque envuelto en ropas de lino fino en lugar de harapos. Moisés miró a un lado, miró al otro, no había nadie más, y antes de que su mente pudiera articular lo que iba a hacer,
Su cuerpo ya lo estaba haciendo. Mató al capataz, lo enterró en la arena y se marchó. Esa noche, de regreso en el palacio, Moisés no durmió. El corazón le golpeaba en el pecho con una cadencia que no era miedo exactamente, o no solo miedo, era también algo que se parecía peligrosamente al despertar. Al día siguiente volvió y encontró a 2 hebreos peleando entre sí. Intentó separarlos. El que llevaba las de perder lo miró con un desprecio que fue como una bofetada. ¿Quién te nombró príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? El mundo de Moisés se contrajo. Lo sabían, ya lo sabían, y si lo sabían ellos, llegaría al faraón. Y si llegaba al faraón, Moisés no esperó a descubrir el final de esa frase. Esa noche, con lo puesto, salió de Egipto, huyó hacia el este, hacia el desierto, hacia el único lugar donde un hombre que ha quemado todos sus puentes puede ir, hacia lo desconocido. Dejó atrás el palacio, dejó atrás el poder, dejó atrás 40 años de identidad construida sobre una mentira que no era exactamente mentira, pero tampoco era del todo verdad. Llevaba consigo lo que nadie puede quitarte aunque te quiten todo lo demás, las preguntas, y entre ellas, más urgente que nunca, ¿quién soy? Capítulo 6. El exiliado. El desierto de Madián no perdonaba a los ingenuos. Era un paisaje que despojaba, que obligaba a cada hombre a enfrentarse con lo que realmente era, sin el ornamento de los títulos, sin el escudo de las riquezas, sin el consuelo del rango. En el desierto no había espejo que mintiera, solo la vastedad inmóvil del cielo, la piedra caliente bajo los pies y el silencio, ese silencio particular del desierto, que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que no tiene nombre. Moisés llegó a Madián, como llegan todos los fugitivos, exhausto, hambriento, asustado y sin saber exactamente qué esperar. Lo que encontró fue un pozo, y junto al pozo 7 mujeres que intentaban abrevar a su rebaño, mientras los pastores del lugar las apartaban a empujones, con esa brutalidad casual de los que han aprendido que pueden. Moisés observó durante exactamente el tiempo que tardó en decidir que no podía no hacer nada. Intervino, ayudó a las mujeres, abrevó el rebaño. Era el mismo impulso de siempre, el que lo había llevado a matar al capataz egipcio. Esa incapacidad de mirar la injusticia y permanecer quieto, esa llama interior que se negaba a extinguirse, sin importar cuánto desierto echaran encima. Las mujeres eran hijas de Jetro, sacerdote de Madián. Cuando llegaron a casa, antes de tiempo, con el ganado abrevado, su padre preguntó cómo era posible. Ellas explicaron. Jetro, con la sabiduría práctica de un hombre del desierto, mandó a llamar al extranjero. ¿Por qué lo dejaron ir? Tráiganlo, que coma pan con nosotros. Moisés se quedó. Los años en Madián fueron años de silencio y aprendizaje de una clase completamente diferente a la que había recibido en el palacio. Aprendió a leer el desierto, los vientos, las piedras, los caminos que no aparecen en los mapas. Aprendió a conocer a los animales. Se casó con Séfora, una de las hijas de Jetro, y tuvo un hijo al que llamó Gersón. Forastero soy en tierra ajena, porque aún en su nueva vida, aún en su relativa paz, Moisés sabía que no había llegado a donde tenía que llegar. Pasaron 10 años, pasaron 20, pasaron 40. En Egipto, el faraón que lo había conocido murió, llegó otro, y el pueblo hebreo seguía gimiendo bajo la esclavitud. Y su clamor subía, y subía, y subía, como el humo de un fuego que nadie apaga porque a todos les conviene que siga ardiendo. Moisés tenía 80 años cuando el desierto decidió que ya era suficiente silencio. Capítulo 7. El fuego que no consume. Era un día como todos los otros días en Madián. El rebaño necesitaba pastura nueva, y Moisés lo condujo más lejos de lo habitual, hasta las faldas del monte Horeb, la montaña de Dios, la llamaban algunos, aunque Moisés no sabía entonces por qué, y vio la zarza, ardía,
Eso no era inusual en el desierto. El sol encendía a veces la vegetación seca. Pero lo que sí era inusual, lo que detuvo los pies de Moisés y le hizo abrir los ojos con una atención completamente diferente a la cotidiana, era esto: la zarza ardía y no se consumía, el fuego la envolvía, bailaba en ella, la iluminaba desde dentro con una luz que no era exactamente del color del fuego ordinario, y la zarza seguía ahí, intacta, viva, ardiendo sin quemarse, como si el fuego y la vida hubieran encontrado una manera de coexistir que desafiaba todo lo que Moisés sabía sobre cómo funciona el mundo. Se acercó Moisés. La voz llegó desde el fuego. No era el trueno, no era el viento, era una voz clara, directa, que pronunció su nombre como si lo hubiera pronunciado 1.000.000 de veces antes y siguiera encontrándolo significativo. Moisés no respondió de inmediato. Quizá porque los hombres que han vivido 80 años en el desierto aprenden que cuando algo imposible ocurre, lo primero no es huir ni gritar, es escuchar. Aquí estoy, dijo finalmente, y el fuego habló. No te acerques más, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro, porque hay momentos en que la mente humana, por muy entrenada y brillante que sea, no puede mirar de frente a lo que se le está revelando, no por cobardía, por respeto, por la comprensión instintiva de que algunas realidades son demasiado grandes para el ángulo limitado de los ojos humanos. Y la voz continuó. Habló del sufrimiento del pueblo, habló de 400 años de esclavitud, habló de un clamor que había llegado hasta el cielo y que no había caído en vacío. Habló de una promesa antigua, de una tierra que manaba leche y miel, de una liberación que ya no podía esperar más. Y luego llegó la parte que Moisés no esperaba. Por tanto, ve, te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. El silencio que siguió a esas palabras fue diferente al silencio del desierto. Fue el silencio de un hombre al que acaban de pedirle lo imposible. ¿Quién soy yo para ir al faraón? La respuesta fue simple, tan simple que durante siglos los hombres han seguido encontrando en ella todo lo que necesitan cuando les piden lo imposible. Yo estaré contigo. Pero Moisés tenía más preguntas. ¿Y si no me creen? ¿Y si no me escuchan? Siempre he sido torpe de lengua. ¿Por qué yo? Y a cada pregunta la voz respondía, no siempre con la respuesta que Moisés quería, pero siempre con la respuesta que necesitaba. Se le dieron señales, su cayado que se convertía en serpiente y volvía a ser cayado, su mano que se volvía blanca como la nieve de lepra y sanaba, el poder de convertir el agua del Nilo en sangre, señales de poder que eran también señales de autoridad. No eres tú quien va, es yo quien va contigo. Y cuando Moisés dijo, en su última resistencia, que no sabía hablar bien, que su lengua tropezaba, que las palabras se le atascaban en la garganta, la voz le dio a su hermano Aarón: Él será tu boca, tú serás como Dios para él. Moisés no tenía más argumentos. El hombre que había huido de Egipto 40 años atrás, el fugitivo que había enterrado a un capataz en la arena y salido corriendo, el pastor que había pasado décadas hablándole más a las ovejas que a los hombres, recogió sus sandalias, miró una última vez la zarza que seguía ardiendo y entendió que su vida, la vida que él creía que ya estaba escrita, estaba a punto de empezar de verdad. El desierto había cumplido su función, lo había vaciado para poder llenarlo. Capítulo 8. Frente al trono. Ramsés, o el faraón que fuera, era un hombre acostumbrado a que el mundo le temiera. Era la encarnación de Ra en la tierra, era el hijo de los dioses. Cuando hablaba, el Nilo obedecía, eso decían los sacerdotes, y los sacerdotes tenían sus razones para decirlo. Había construido más monumentos que cualquier faraón de su generación. Sus ejércitos habían aplastado a los hititas, a los libios, a los nubios.
Su nombre estaba tallado en piedra por todo el mundo conocido. Nadie le decía no, nadie, excepto 2 hombres que aparecieron en su corte una mañana con una petición que tenía la audacia de lo ridículo. El Señor, el Dios de Israel, dice: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Ramsés los miró. Era Moisés quien hablaba, aunque Aarón era quien repetía las palabras en voz alta, según el acuerdo. Y había algo en los ojos de Moisés, ese hombre ya viejo, con 80 años encima, con el cayado en la mano y la zarza ardiendo todavía en los suyos, que no era el miedo que Ramsés esperaba, era certeza. Eso perturbó al faraón más de lo que quiso admitir. ¿Y quién es el Señor para que yo le obedezca dejando ir a Israel? No conozco al Señor, y tampoco dejaré ir a Israel. Las palabras salieron con la facilidad de quien está acostumbrado a que el universo gire en su dirección. Pero en algún lugar del palacio, un escarabajo de oro, ídolo sagrado de Egipto, cayó de su pedestal sin que nadie lo tocara. Nadie lo mencionó, pero todos lo vieron. Ramsés duplicó la carga de trabajo de los hebreos. Si tenían tiempo para pedir permisos y celebrar fiestas, era porque trabajaban poco. Que se buscaran su propia paja para hacer los ladrillos, que mantuvieran la misma cuota de producción. El pueblo hebreo, agotado y confundido, se volvió contra Moisés. ¿Ves lo que has hecho? Nos has puesto como un olor repugnante ante el faraón. Nos has dado una espada en la mano para que nos maten. Moisés regresó ante Dios, y su oración era casi una acusación. Señor, ¿por qué has maltratado a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? La respuesta llegó con la misma serenidad perturbadora que tenía todo lo que venía de aquella voz. Ahora verás lo que haré al faraón. Y comenzó el juicio de Egipto. Capítulo 9. El primer golpe. La mañana era como todas las mañanas junto al Nilo, el río arrastrando su historia marrón hacia el mar, los ibis buscando peces en la orilla, los sacerdotes de Hapi preparando sus ofrendas al dios del río. Aarón extendió su cayado sobre las aguas, y el Nilo se volvió rojo. No era el rojo metafórico de una inundación de sedimentos, era un rojo espeso, viscoso, de olor profundo y antiguo. Los peces flotaron panza arriba. El hedor se extendió como una mano sobre todo Egipto. El agua de los canales, de los estanques, de las vasijas de piedra y los baldes de madera, rojo. Los egipcios cavaron junto al río buscando agua dulce, pero el agua que emergía era roja también. Los magos del faraón repitieron el prodigio con sus encantamientos, agravando el problema, que era todo lo que podían hacer. Y el faraón endureció su corazón y entró en su palacio y no prestó más atención al asunto. Pero por primera vez en mucho tiempo, el faraón no durmió bien. 7 días después, el río volvió a ser agua, y Moisés regresó. El Señor dice: deja ir a mi pueblo, si no, enviará ranas sobre todo tu territorio. Ramsés no respondió, solo dio la vuelta y entró en el palacio, y al día siguiente llegaron las ranas. Capítulo 10. El catálogo del caos. Las ranas llegaron primero en miles, luego en millones. Invadieron los hornos, las camas, las cocinas, los armarios y los templos. El sonido de Egipto se convirtió en un croar interminable que hacía imposible el sueño y la conversación. El faraón, con las ranas metidas hasta en su propio lecho, llamó a Moisés y le prometió: dejaré ir al pueblo. Moisés oró, las ranas murieron, las apilaron en montones. El hedor de las ranas muertas se sumó al hedor del río. Pero en cuanto el olor se fue, el corazón del faraón se fue también, hacia la negativa. No dejó ir al pueblo. Los jejenes emergieron del polvo de la tierra, invisibles e implacables, infestando a personas y animales por igual. Esta vez, los magos del faraón no pudieron replicar el milagro. Se acercaron al trono con la primera admisión de derrota que Ramsés había escuchado de sus propios hombres. Esto es el dedo de Dios.
El faraón no quiso escuchar. Las moscas llegaron después, enjambres negros que corrompieron la tierra, que se metían en la boca, en los ojos, en las orejas. Pero esta vez había una diferencia que no pasó desapercibida para nadie. En la región de Gosén, donde vivían los hebreos, no había una sola mosca. El Dios de Israel estaba trazando una línea en la arena. Conozco a los míos, y los míos me conocen a mí. El faraón negoció que sacrificaran en Egipto, no en el desierto. Moisés rechazó los términos. El faraón cedió un poco más, que fueran, pero no demasiado lejos. Moisés oró, las moscas desaparecieron, y el faraón, en cuanto el último zumbido se apagó, volvió a endurecer su corazón. El ganado murió, las vacas sagradas, los caballos de los carros de guerra, los camellos, los burros, murieron de una plaga que no tocó a un solo animal hebreo. El faraón envió emisarios a verificarlo. La información era correcta. No murió ni un animal hebreo, y no dejó ir al pueblo. Las úlceras brotaron en la piel de los egipcios y sus animales, llagas supurantes, dolorosas, que hacían imposible el sueño y el movimiento. Los propios magos del faraón no pudieron presentarse ante Moisés porque estaban cubiertos de llagas, y el faraón endureció su corazón como si el dolor físico no fuera suficiente para doblar una voluntad que había decidido no doblarse. Y entonces llegó el granizo. Moisés extendió su cayado hacia el cielo, y el cielo respondió con una violencia que Egipto no había conocido jamás. Truenos, relámpagos, granizo que caía mezclado con fuego, como si la tormenta y la llama hubieran hecho un pacto contra el suelo de Egipto. Los árboles se partieron, los campos quedaron devastados, las cosechas de lino y de cebada quedaron destruidas. Solo en Gosén no cayó granizo, solo en Gosén el cielo permaneció quieto, y el faraón por primera vez convocó a Moisés y a Aarón con algo que se parecía a la urgencia. Esta vez he pecado, el Señor es justo, yo y mi pueblo somos culpables. Oren para que cese este trueno aterrador y este granizo, y los dejaré ir. Moisés salió del palacio, extendió las manos al cielo, la tormenta se detuvo, y el faraón vio que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, y pecó de nuevo, y endureció su corazón. Capítulo 11. La oscuridad que se podía tocar. Las langostas llegaron en nubes que oscurecieron el sol. Vinieron del este, empujadas por un viento que Moisés convocó. Cubrieron la superficie de toda la tierra hasta que no se podía ver el suelo. Se comieron todo lo que el granizo había perdonado, las hojas, la hierba, los frutos. Dejaron a Egipto pelado como un hueso. Los ministros del faraón, que habían soportado en silencio plaga tras plaga, perdieron la compostura. ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a su Dios. ¿No ves que Egipto está destruido? Y el faraón cedió a medias. Que vayan los hombres, pero que dejen atrás a las mujeres, los niños y el ganado. Moisés rechazó los términos, el faraón los expulsó del palacio con ira, y el viento cambió, y las langostas se fueron al mar rojo, y la tierra quedó limpia, y el faraón endureció su corazón, y llegó la oscuridad. No fue como cerrar los ojos, no fue como la noche, que al menos tiene estrellas. Fue una oscuridad que tenía peso, que se podía tocar, que oprimía el pecho y confundía el oído. 3 días de tinieblas densas que paralizaron a Egipto completamente. Nadie podía ver a nadie. Nadie se movió del lugar donde lo encontró la oscuridad. Nadie encendió una antorcha que durara más que un suspiro. En los templos de Ra, el dios Sol, los sacerdotes cayeron de rodillas en la oscuridad y no supieron a quién orar. Solo en Gosén había luz. Solo en los hogares hebreos las lámparas ardían normales, como si no pasara nada. El faraón, en sus aposentos de palacio, donde no entraba la luz de ningún tipo, llamó a Moisés a través de sus sirvientes. Id, servid a vuestro Dios, llevad también a vuestros niños,
solo dejad el ganado. También nuestro ganado irá con nosotros. Respondió Moisés con la calma de quien sabe que no está negociando en su propio nombre. No quedará ni una pezuña. El faraón explotó con la rabia de los que han perdido pero no pueden admitirlo. Retírate de mi presencia. El día que veas mi cara, morirás. Moisés lo miró. Bien has dicho, no veré más tu cara. Y salió, pero antes de salir, antes de que la oscuridad y la ira del faraón lo engulleran, Moisés pronunció las palabras que eran el anuncio del final. Así dice el Señor: a la medianoche saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Y salió. La oscuridad detrás de él fue la última antes del último golpe. Capítulo 12. La Pascua. En Gosén, la noche tenía un sabor diferente. Moisés había dado las instrucciones con la precisión de quien transmite algo recibido, no inventado. Cada familia hebrea tomó un cordero o un cabrito, sin defecto, macho, de 1 año. Lo guardaron durante 4 días, y al atardecer del día 14 del mes lo sacrificaron. Con un manojo de hisopo, mojado en la sangre del animal, untaron los 2 postes y el dintel de sus puertas. Luego entraron en sus casas, cerraron las puertas y comieron, pero no como se come cuando hay tranquilidad. Comieron de pie, con los lomos ceñidos, las sandalias puestas, el cayado en la mano. Comieron con el cuerpo en posición de movimiento, porque la instrucción era clara. Esta noche no es para descansar, esta noche es para prepararse. Comieron el cordero asado, con panes sin levadura. No había tiempo para que la masa leudara, y hierbas amargas que sabían a todos los años de esclavitud que estaban a punto de terminar. En sus bocas, el sabor amargo y el sabor del pan y la carne del cordero se mezclaban como se mezclan en la vida el sufrimiento y la esperanza, juntos, inseparables, formando algo que solo cuando has vivido ambos puedes reconocer: las puertas cerradas, las familias dentro, las marcas de sangre en los dinteles, la comida en las manos, los oídos atentos, y la noche avanzó. Capítulo 13. La medianoche. Nadie la vio llegar, pero todos la sintieron. Fue como un viento frío que no venía del exterior, sino de algún lugar que no tiene coordenadas geográficas, un descenso, una presencia que pasaba sobre los techos de Egipto con una precisión que no tenía nada de aleatorio y todo de inexorable. En las casas hebreas, sobre las que ardía la señal de sangre en los dinteles, el viento pasó. En las casas egipcias, el viento entró. El llanto comenzó como los llantos comienzan, con una voz. Luego 2, luego 10, luego 100, y luego fue el clamor de una nación entera que comprendía de golpe que el Dios sin nombre ni forma había venido a hacer exactamente lo que había dicho que haría. No hubo casa egipcia en la que no hubiera un muerto, desde el hijo primogénito del faraón, heredero del trono más poderoso del mundo, hasta el primogénito del prisionero en el calabozo, hasta el primer nacido de los animales. La muerte pasó sobre Egipto esa noche como una cosecha que no hace preguntas. Ramsés se despertó con el llanto de su pueblo, o quizás nunca se había dormido, pero cuando el llanto de su pueblo se mezcló con el llanto dentro de sus propias paredes, cuando entendió que el heredero que había elegido para continuar su nombre y su gloria ya no respiraba, algo dentro del faraón se quebró con un ruido que ninguno de sus generales, ninguno de sus magos, ninguno de sus sacerdotes había escuchado antes. El ruido de un hombre que comprende que ha perdido, no solo una batalla, no solo una plaga, sino la discusión fundamental, la discusión sobre quién dirige el mundo. En la oscuridad de la madrugada, Ramsés convocó a Moisés y a Aarón.
No los convocó como Faraón a siervos, los convocó como un hombre derrotado convoca a quien tiene razón. Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Id, servid al Señor como habéis dicho, llevad también vuestras ovejas y vuestros vacunos como habéis pedido. Id, y bendecidme también a mí. No era un decreto, era una súplica. El hombre que había dicho, ¿y quién es el Señor para que yo le obedezca? Ahora pedía ser bendecido por él. Moisés lo miró una última vez. En ese hombre, envejecido en una noche, roto en una medianoche, Moisés vio quizás al hermano de crianza, al compañero de infancia, al hombre con quien había corrido por los corredores del palacio hace medio siglo en otra vida, cuando ambos eran jóvenes y el mundo parecía poder ser todo lo que quisieran. Lo que Moisés sintió en ese momento, solo él lo supo, y salió. Capítulo 14. La gran salida. El amanecer encontró a Egipto en duelo y al pueblo de Israel en movimiento. 600.000 personas, dicen los textos, y si el número es simbólico o literal, importa menos que la imagen que convoca. Una nación entera poniéndose en marcha, con lo que podía llevar y lo que no podía dejar. Mujeres cargando a sus hijos, ancianos que habían nacido en esclavitud y morirían en otra cosa, jóvenes que no habían conocido más mundo que el de los ladrillos y los látigos y que ahora caminaban con el paso inseguro de quien aprende a usar músculos que no sabía que tenía. Los egipcios, aterrados y quebrados, les dieron oro, plata y vestidos. Les dieron lo que pidieron, 4 siglos de trabajo forzado que no había tenido salario. Esa noche se pagaron, al menos en parte, con las riquezas de quienes habían prosperado a costa del sudor hebreo, y entre ellos, a la cabeza, o caminando al lado, o moviéndose entre la multitud con ese andar de hombre que lleva el peso de una misión más grande que él, iba Moisés, 80 años, el cayado en la mano, y delante de él una columna de nube que se alzaba sobre el desierto como un faro. De día la nube los guiaba, de noche se convertía en fuego que iluminaba el camino. No iban solos, nunca habían ido solos. Moisés llevaba consigo algo más que las instrucciones y el cayado. Llevaba los huesos de José, el soñador, el que había dicho 4 siglos atrás: ciertamente Dios os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí. Una promesa que había esperado 400 años para cumplirse. El pueblo hebreo salió de Egipto, y cuando el sol de la primera mañana de libertad tocó sus rostros, muchos de ellos no sabían exactamente cómo se llamaba lo que sentían. No tenían palabras para ello, porque nunca lo habían experimentado. Se llamaba futuro. Capítulo 15. El último giro. El faraón no tardó mucho en cambiar de idea. Los relatos no mienten en esto. Los hombres que han construido su identidad sobre el poder no saben existir sin él. En cuanto el llanto de la noche empezó a menguar y la luz del día devolvió a Ramsés su trono, sus vestiduras y el ritual del poder, la duda entró por la puerta que dejó abierta el miedo. ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado ir a Israel, que nos servía, 600.000 personas, los que habían construido sus ciudades, los que habían levantado sus monumentos, los que habían hecho funcionar el motor económico de Egipto durante generaciones, y se habían ido. Ramsés mandó preparar sus carros, 600 carros escogidos, más todos los carros de Egipto con sus capitanes. El ejército más poderoso del mundo conocido se puso en movimiento con una sola instrucción: traedlos de vuelta. El pueblo hebreo llegó al Mar Rojo y se detuvo. Delante, el agua; detrás, el polvo de los carros que se aproximaban. A los lados, el desierto que no ofrecía salida. El miedo que el pueblo había contenido desde la salida estalló de golpe, y estalló contra Moisés con la lógica de los que tienen miedo y necesitan culpar a alguien. No había sepulcros en Egipto, que nos has traído a morir en el desierto. ¿Qué nos has hecho sacándonos de Egipto? Mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto.
Moisés los miró y dijo las palabras que han resonado a través de los siglos con la precisión de un instrumento perfectamente afinado. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará con vosotros hoy. Los egipcios que habéis visto hoy, nunca más los veréis. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y el Señor le dijo: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen hacia el agua. Moisés extendió su mano sobre el mar. Capítulo 16. Las aguas divididas. Lo que ocurrió después ha sido contemplado, debatido, pintado, filmado, cantado y narrado durante 3000 años, y todavía no ha perdido nada de su poder para detener el aliento. Un viento del este sopló toda la noche con una fuerza que no era la del viento ordinario, y el mar se dividió. Las aguas se amontonaron a derecha e izquierda como paredes vivas, sostenidas por una mano que no se ve, pero cuyos efectos son tan reales como el suelo bajo los pies. Y en el centro, entre esas paredes de agua, apareció tierra seca. El pueblo hebreo marchó, hombres, mujeres, niños, ancianos y ganado. Caminaron entre las aguas como quien camina por un corredor que alguien ha abierto específicamente para ellos. Las paredes de agua a sus lados, el suelo firme bajo sus pies, la noche convertida en fuego que los alumbraba, y los carros del faraón los siguieron. Entraron en el corredor con la confianza de quien persigue a un enemigo en retirada. Entraron con el ruido metálico de los carros de guerra, el grito de los aurigas y el estruendo de los cascos sobre la tierra seca, y a mitad del camino las ruedas de los carros comenzaron a trabarse. Los conductores miraron a sus compañeros con los primeros ojos del pánico. Huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Pero era tarde. Cuando el último israelita pisó la orilla opuesta, Moisés extendió de nuevo su mano sobre el mar, y el mar volvió. La fuerza de las aguas que regresaban a su lugar fue instantánea e implacable. Los carros, los caballos, el ejército de Ramsés, el ejército más poderoso del mundo conocido, desaparecieron bajo el agua con el sonido único de las cosas que se hunden para no volver a subir. No escapó ni uno solo. En la orilla, el pueblo hebreo vio lo que había pasado. Vio el mar sereno, como si nada hubiera cruzado ni nada hubiera seguido. Vio los cuerpos de los soldados egipcios en la orilla. Y el texto dice algo que podría parecer simple, pero que contiene todo el peso de lo que acababa de ocurrir. El pueblo temió al Señor, y creyó en él y en Moisés, su siervo. Y entonces Miriam, la niña que había vigilado una cesta en el río hace 80 años, la hermana que había llevado a su madre de vuelta a su hijo, la mujer que había guardado en silencio 4 décadas de promesas, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas, y Miriam cantó: «Cantad al Señor, que se ha cubierto de gloria, ha arrojado al mar al caballo y a su jinete». Era el primer canto libre de un pueblo que acababa de aprender que podía cantar,